La historia comienza con Lin Tong. Es una joven ciega que ha perdido a su padre, el dueño de una gran empresa. Ella siempre tiene a su guardaespaldas, quien ese día va a la empresa de su padre, pero no dejan entrar a su guardaespaldas, por lo que optó entrar sola. Al entrar a la sala de reunión, los accionistas estaban golpeando a su prometido y le dicen que no dejarán que una chica ciega tome el control de la empresa. Es por ello que la forzan a firmar los documentos de renuncia, pero ella llama a Soumo, su guardaespaldas, quien entra a pesar de ser forzado, para llevarse a Lin Tong a una habitación y taparle la boca, pero ella recordó que el día que murió su padre le hicieron lo mismo, por lo que dudó de su guardaespaldas. Pero Soumo le hace escuchar un audio de su padre diciendo que cuidara de su hija. Lin Tong no lo cree, por lo que le pide que se quite la camisa para ver la cicatriz que le hizo al hombre cuando murió su padre. Mientras las manos de Lin Tong pasan por la piel de Soumo, él se siente nervioso, que le dice que es la primera vez que una mujer me toca. En eso Lin Tong encuentra la cicatriz y le culpa de la muerte de su padre, pero él le dice como guardaespaldas tiene muchas. Mientras que su prometido Chi-sang estaba en el baño con Yu-wei, la amiga de Lin Tong. Ellos tenían una relación secreta y se burlaban de Lin Tong. Soumo entra al estudio de su padre de Lin Tong, quien buscaba algunos documentos pero había desaparecido. Justo ahí entra Lin Tong. Él intenta no hacer ruido, pero al ver que iba a ser lastimada lo evita. En eso se da cuenta de su presencia. Lin Tong no deja de culparlo, pero él lo niega. Soumo se reúne con su hermano adoptivo. Soumo, el guardaespaldas, en realidad era Men Yao, quien buscaba venganza debido a que el padre de Lin Tong lo había traicionado. Y ahora que murió, solo busca pruebas para comprobar la inocencia de su padre, estando cerca de Lin Tong. Men Yao trató de ser amable con Lin Tong para ganar su confianza. Yu-wei preparó sopa para Lin Tong, pero la quemó a propósito. Allí, Men Yao se da cuenta que no la quería a Lin Tong. En eso Lin Tong pregunta por la empleada que se fue cuando murió su padre. Yu-wei le da una dirección, por lo que Lin Tong va. Al llegar ve una casa desolada. En eso Men Yao le da un collar para que le llame cuando esté en peligro. Men Yao entra a la casa para ver la situación, pero Lin Tong fue capturada por algunos hombres. Ellos querían hacerle daño. Men Yao encontró el collar y pudo salvar a Lin Tong, pero fue apuñalado. Lin Tong al sentirlo se siente triste y se desmaya. Men Yao lleva a Lin Tong a su mansión y se le entrega a su prometido Chi-sang. Su prometido sabía que Yu-wei había mandado a Lin Tong a una ubicación falsa y que había preparado a esos hombres. Yu-wei quería que desapareciera Lin Tong para quedarse con sus bienes. Chi-sang le pide que se comporte debido a que puede sospechar de ellos. Al día siguiente, Lin Tong se acercó a Men Yao y estaba durmiendo, pero se levanta. Ella le da las gracias por salvarla, pero él le dice que su padre le había pagado para cuidarla. Soumo le dice a Men Yao que deje de buscar pruebas y que volviera con él, pero él lo niega. Men Yao sabía que Lin Tong no comía mucho porque no quería pasar vergüenza. En eso Men Yao le enseña la ubicación de cada cosa en la mesa. Así ella pudo comer a gusto. En eso la empleada le dice a Lin Tong que se estaba realizando los preparativos para el funeral de su padre. Los encargados le dicen que elija un lugar, pero ella se siente triste ya que no puede ver, pero Men Yao le sugiere en las montañas. Eso la hizo feliz a Lin Tong. Chi-sang quería evitar que sospechara de él, así que intenta insinuar que alguien habría quitado la vida de su padre, con la intención que sospeche de Men Yao, pero Lin Tong le dijo que ya no más pensaría en eso. Poco después, Lin Tong llora a escondidas, ya que no podía ver a su padre por última vez. Men Yao la vio y se sintió triste por ella. En eso le cuenta que su padre murió avergonzado por las personas, pero Lin Tong le da las gracias por todo. La empleada de Lin Tong le entrega una memoria y el hombre que se lo entregó le dijo que su guardaespaldas no es como parecía. Lin Tong le da la memoria a Yu-wei para que vea la memoria. Así descubrió que su guardaespaldas se llamaba Men Yao, un hombre que tenía una cicatriz en la cintura y que no era su verdadero guardaespaldas. Es así como empieza a averiguar. Lin Tong invita a Men Yao a beber junto, pero Men Yao se emborracha y se queda dormido. Lin Tong aprovechó para ver la cicatriz, pero no esperó que se despertara. En eso ella le dice que él no era Soumo. Él le contó la verdad y se marchó. Men Yao sabía que le había delatado a su hermano,
Soumo, pero él lo hizo porque quería que se olvide de eso, para que siguiera estudiando medicina, la carrera que había abandonado a cambio de justicia. Al día siguiente, Men Yao lleva a Lin-tong con la empleada que había renunciado. Ella le cuenta que Chi-sang y Yu-wei habían entrado al estudio de su padre antes que muriera. Lin-tong entra a la habitación de Men Yao. Ella quería tomar algunas bebidas con él. Es allí que Men Yao le dice que empezara a sospechar de su prometido y de su amiga, pero Lin-tong le dice que su prometido lo ama y que ya una vez sacrificó su vida para salvarla. Pero en realidad fue Men Yao, pero él planeaba decirle la verdad en otro momento. Al día siguiente va a la habitación que tenía en casa de Chi-sang. Cuando entró, Chi-sang estaba con Ya-wei, que había pasado la noche juntos. Pero Lin-tong no se da cuenta, sin embargo empieza a sospechar. Es por ello que le dice a Men Yao que busque a alguien para que investigue a Ya-wei. Es por ello que trae a su hermano Soumo. Ella quería tocarlo para saber cómo era, pero Men Yao se pone celoso y no lo deja. Lin-tong le pide a Soumo que averigüe a Ya-wei. Quería saber si ella había recibido dinero. Cuando Lin-tong regresa a casa, Chi-sang estaba esperándola, quien la trató muy brusco. Es por ello que Men Yao le dice que la trate con más delicadeza. Más tarde, Chi-sang se reúne con Men Yao. Él sabía la verdadera identidad de Men Yao, pero Men Yao aprovecha para decirle que puede trabajar para él por un poco de dinero. En realidad estaba mintiendo. En cambio, le pidió que controlara a Ya-wei y que no debe intimidar a Lin-tong. Chi-sang le pregunta si le gusta su prometida, pero él le dice: ella no te gusta, me gusta, y no veo cuál es el problema. Men Yao recibía el 10% de la participación de la empresa que le correspondía a su padre fallecido. Chi-sang le había dado a cambio de ser aliados. Men Yao aceptó. Su hermano estaba feliz porque había recuperado lo que tanto esperaba. Pero él no sabe que Men Yao quiere saber toda la verdad y proteger a Lin-tong. Al día siguiente, Soumo llamó a Lin-tong y le dijo que tenía información sobre su amiga. Y como Men Yao no estaba presente, ella se reunió sola con él. Sin embargo, Soumo lo abandonó, dejando que unos hombres la molesten. A pedido de Soumo, pero es visto por Ya-wei, quien le ofrece más dinero a los hombres para que la molesten más. Cuando Men Yao llega a casa y ve solo a su hermano, le pregunta dónde está Lin-tong, pero él le da la dirección. Cuando llega, vio que los hombres querían aprovecharse de ella. Men Yao le da unos buenos golpes, pero Lin-tong solo podía llorar. Men Yao la abrazó y le pidió perdón. Men Yao obligó a su hermano que averigüe a la persona que cambió sus planes. Cuando Soumo supo que fue Ya-wei, ordenó a los mismos hombres que se aprovecharan de ella. Sin embargo, llegó Men Yao y lo impidió y le advirtió que no debe molestar a Lin-tong. Soumo le dice que la dejó ir muy fácilmente, pero él solo quería evitar que su hermano se convirtiera como ella y se va. Lin-tong se reúne con Ya-wei y que ya sabía que ella fue quien mandó a esos hombres. En eso llega Chi-sang y le dice que en realidad fue Men Yao con la ayuda de su hermano. Mientras se bañaba, no podía evitar sentirse triste y cuando terminó, sin querer resbaló y se golpeó la cabeza. Men Yao la encontró en el suelo y la llevó a su cama. En eso Lin-tong le cuenta todo lo que le dijo Chi-sang y le pregunta si era cierto. En eso él le dice que no quiere hacerle daño, pero había cosas que ella no debería saber. Lin-tong se molestó y le dijo que se vaya, ya que no era su verdadero guardaespaldas, marchándose triste. En eso ella siente un fuerte dolor en la cabeza y recupera su vista, sintiéndose muy feliz. Ella quería contárselo a su amiga, hasta que escucha un sonido raro en su habitación y ve a su amiga con su prometido haciendo el amor. Ella fingió no ver y salió del lugar, quien lloró amargamente. Men Yao le había advertido muchas veces, pero ella siempre los protegió. Lin-tong fue a la casa de Men Yao y le pidió perdón. Ella le cuenta que vio a su prometida con su amiga. Men Yao se da cuenta que Lin-tong había recuperado la vista. Él no quiere que la vea, pero Lin-tong lo hace. Y recuerda haberlo visto con su padre, pero él le dice que no tuvo nada que ver con la muerte de su padre. En eso, él le pregunta si no sentía algo por él. En eso, él no pudo contenerse y la besa. Lin-tong se enfadó más.
y lo abofeteó. Men Yao le dijo una vez más que era inocente y que piense bien las cosas. Así se marchó Lin Tong y Men Yao empezó a beber de tristeza. Al día siguiente, el abogado del padre de Lin Tong llegó para leer el testamento. Chi Sang y Jack Wei estaban felices, pero no esperaban que el padre se los había dado a otra persona todas sus acciones. Además, el testamento solo beneficiaba a Lin Tong. Chi Sang le ayudó a Lin Tong a poner el sello por más que le doliera. En eso Lin Tong pregunta quién era el mayor accionista, pero el abogado no lo sabía. Somo se encontró con Lin Tong, quien le dice que su hermano jamás quiso su dinero y que sí la quiere de verdad, ahora se la pasa bebiendo. Es por ello que va a visitarlo. Él se sintió feliz al verla. Ella le pidió que firmara un contrato con ella y le contó que su hermano le dijo que la quería, pero él lo confirma. Allí Men Yao le muestra la foto del testamento en el que su padre le dejaba todo a su hija. En caso de su muerte, todo se donaría, así proteger de Chi Sang. Lin Tong volvió junto a Men Yao y Chi Sang estaba enojado, pero Lin Tong les dijo que desde ahora Men Yao sería su asistente. En eso, Jack Wei le dice que Men Yao era peligroso, pero Lin Tong le dijo que ella misma se ocuparía de sus asuntos. Al día siguiente se celebró el cumpleaños de Lin Tong. Ella sopló las velas y cuando Jack Wei le da su regalo, Lin Tong dijo que se sentía triste porque había perdido su anillo de compromiso y empezó a dar características del anillo. Allí dicen que lo tiene Jack Wei. Men Yao se lo quitó y se lo puso a Lin Tong. Allí ella armó un escándalo diciendo que Jack Wei le quería quitar a su prometido, quien es echada del lugar. Men Yao le dice que debe echarla para siempre, pero ella le dice que quiere ver cómo acaban. Jack Wei le cuenta a Chi Sang que Lin Tong habría recuperado la vista, pero no estaba segura. Lin Tong le recuerda a Men Yao que debería cuidarse. En eso Lin Tong entra a la oficina de Chi Sang para ver algunos documentos. Cuando escuchó venir a alguien, se escondió. Pero Chi Sang sabe que alguien había entrado a su oficina y había movido sus documentos, y cuando está a punto de ser descubierta, entra Men Yao para hablar sobre algunos temas. Así Lin Tong pudiera salir sin ser descubierta. Chi Sang descubre que Men Yao había adquirido muchas acciones, además que él mismo había transferido 60 millones a Men Yao, pero él no cumplió su palabra. Ahora Chi Sang no tenía dinero. Lin Tong volvió a entrar a la oficina, pero es descubierta por Chi Sang. Ella dice que no encuentra su sello, pero Chi Sang, para asegurarse que aún seguía ciega, apunta un bolígrafo hacia la vista. Pero ella no parpadeó, así él estaba seguro que seguía ciega. Men Yao se entera que volvió a entrar a la oficina y le dice que es muy peligroso y que él buscaría la prueba necesaria, pero ella no quiere que salga lastimado. Men Yao se da cuenta que Lin Tong había correspondido a su beso. Poco después son atacados por un hombre, saliendo lastimado Men Yao, pero él sabía que fue Chi Sang y lo confrontó, pero esto no lo negó, más bien dijo que quería desaparecerlos a los dos. Lin Tong le preparó un pastel de cumpleaños a Men Yao. Él estaba feliz, pero como regalo le pidió un beso a Lin Tong. Ella se negó, pero al ver que era tierno lo besó. Al día siguiente, Lin Tong vio una herida en la parte baja de su espalda, pero Men Yao le dijo que se hizo al caer de un árbol y le pidió que por este día se olvidaran de Chi Sang y la pasaran bien. Allí Men Yao le pregunta si ya sabe si le gusta, dándole un beso dulce. Pero al día siguiente vio que Men Yao ya no estaba en la mansión. Es por ello que busca al hermano para preguntarle su paradero. Mientras que Men Yao había sobrevivido a los maltratos por un contrato y solo así podía liberarse de eso. Somo le llama a casa. En eso ve a Lin Tong pasada de copas. Él quería llevarle a casa, pero Lin Tong se negó. Men Yao trató de besarla, pero se desmayó. Al día siguiente, Men Yao se despertó y vio a Lin Tong preparando el desayuno. No pudo evitar abrazarla y besarla. Lin Tong encontró un librero de Men Yao de cómo perseguir a Lin Tong hasta que confiara en él. En eso le hizo sentir desconcertada y pensó que solo la quería por interés y solo le dijo que se den un tiempo. Ya en casa, Jack Wei ya sabía que Lin Tong había recuperado la vista y se mostró tal como era.
En eso le dice que su padre provocó la muerte del padre de Meng Yao y que su empresa quebrara. Linton sentía que no merecía su amor de Meng Yao, mientras que Meng Yao se encontraba en casa extrañando a Linton. Por otro lado, Chi-sang había perdido mucho dinero. En eso, Ya-wei le cuenta que Linton había recuperado la vista, pero Chi-sang le dijo que le echaría la culpa de todo. Ella se sintió traicionada, pero Chi-sang le dijo que solo se acercó a ella por conocer a Linton. Chi-sang visitó a Linton y quería seguir siendo su prometido, culpando todo a Ya-wei, pero Linton le dice que ella sabe todo y que él había provocado la muerte de su padre. En eso Chi-sang quería aprovecharse de Linton, pero aparece Meng Yao dándole unos buenos golpes. En eso Meng Yao le dice que tú no tienes la culpa de nada, pero ella se marcha. Meng Yao la sujeta y la abraza. A la mañana siguiente va a casa de Meng Yao, pero su hermano le dice que enfermó por ir a protegerla, pero Meng Yao estaba feliz de que vaya a verlo. En eso Linton le dice que lo ama y que mintió cuando dijo que no le extrañaba y se dan muchos besos. En eso le llega un mensaje de Chi-sang y se encuentran en privado, quien es amenazada y le propone casarse con ella. Cuando despierta Meng Yao, ve que no está, la busca y al verla en la sala, corrió a abrazarla. Poco después, Chi-sang llama a Linton para que se case con él y devolverle todo su dinero a Meng Yao. Ella aceptó por el bien de Meng Yao. En eso, Meng Yao le dice a Linton que la cuidaría y la lleva a su casa donde es encerrada. Llegó el encuentro entre Chi-sang y Meng Yao, pero este había traído más hombres, siendo golpeado. En eso aparece Linton y le dice que había llamado a la policía, pero no le cree, así amenazando a Meng Yao con matar a Linton. Pero Meng Yao sacó todas sus fuerzas para apuñalarlo, pero él también estaba muy herido, así cerró los ojos en los brazos de Linton. Chi-sang fue declarado culpable por todos sus delitos. Mientras tanto, Linton estaba preparando un ramo de flores. Cuando salió de la mansión, se encuentra con su amado, siendo así el final de esta hermosa historia. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte y activar la campanita.